Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. El día de hoy voy a empezar a abordar, no sé, no creo que me dé tiempo en un video, pero bueno, ya se verá, ¿no? Abordar el tema de una de las situaciones, creo yo, más graves, tal vez la más grave que acontece en el gremio, ¿no? En el gremio de los psicoterapeutas de la psicología. Si lo que ya planteé antes sobre la educación pues era grave, creo que esto es aún más grave porque tiene muchas implicaciones y es la cuestión de los terapeutas, de los colegas que no van a su propio proceso terapéutico. Eh, Voy a tratar de ir como planteando el por qué esto es grave para que se pueda entender esta situación porque si bien ya se hacen más esfuerzos para que los colegas asistan, de hecho, en las formaciones, bueno, en ciertas formaciones, a lo que voy es que en licenciaturas y en maestrías sí ya se tiene como requisito para poder acabar la carrera, que muchas universidades piden ese requisito, pero al final luego se hacen bien güeyes con esa parte, pero bueno. Algunas universidades ya piden como requisito tener cierto número de horas, ¿no? en proceso terapéutico, tanto en licenciatura como en maestría. Entonces, pues ese es un pequeño, gran esfuerzo, como ustedes lo quieran ver, para empezar a atender esta situación, ¿no? Pero como les digo, muchas veces las universidades al final se hacen huellas con muchas personas, con muchos colegas que no van a su proceso terapéutico, otros pues pagan, o sea, sobornan a las personas de las universidades y pues obtienen su título, su cédula, acaban la carrera, el posgrado y listo, ¿no? Pero hay otras situaciones o hay otras implicaciones que son realmente importantes abordar y entender, ¿no? A lo largo, por ejemplo, de mi carrera y o sea, de la licenciatura y de la maestría, se hacía énfasis en que era importante ir, ¿no? Que se tenía que ir como psicólogo, era importante ir a asistir al propio proceso. Pero como que nunca, por lo menos en mi caso, ha quedado, como que quedó muy claro el por qué, ¿no? Ahora sí me queda muy claro por qué, pero en ese entonces ya lo que quiero llegar es que inclusive los maestros como que tampoco explicaban exactamente por qué, ¿no? Muchos era como una cuestión de congruencia, ¿no? Como de, eh, pues es que tú eres psicólogo, entonces pues tienes que ir, ¿no? ¿Cómo es posible que seas psicólogo y no vayas o no asistas, ¿no? Pero la misma lógica podría aplicar para cualquier área, pues por lo menos de la salud, ¿no? O sea, sería como decir, pues por ser nutriólogo o nutrióloga no puedes tener sobrepeso, ¿no? Por ser médico no puedes estar enfermo de ninguna situación, ¿no? Y pues sí pasa, o sea, sí conocemos médicos, médicas que pues tienen varias afecciones de salud, conocemos nutriólogos y nutriólogas que algunos viven con sobrepeso, con desórdenes alimenticios, fisioterapeutas, por ejemplo, que sufren de movimientos de las articulaciones, al sufrir algún tipo de accidente. O sea, como que si lo vemos desde ahí, esa cuestión de la congruencia pues se queda muy flaca, no se queda muy corta en el aspecto de que no parece como un sustento tan amplio, ¿no? O sea, yo a lo largo de mi carrera pues pude trabajar en la Secretaría de Salud y ahí pude conocer y saber de muchos profesionales, ¿no? Medicina, enfermería, trabajo social, psicología, nutrición, de muchas áreas, ¿no? Y siempre en esos ámbitos pues es común escuchar como historias muy como pues extraordinarias, ¿no? Como que pareciera, si ustedes están en el área, tal vez lo hayan notado o lo hayan vivido que como que está llena de personajes, ¿no? Como que vemos muchos personajes dentro de las áreas de la salud y nunca faltan aquellos doctores, doctoras, lo que sea, que son como extraordinarios por cómo llevan a cabo, ¿no? Porque destacan en su área, pero también tienen como su talón de Aquiles, por así decirlo, ¿no? Como fulanito de tal es un gran doctor, fulanita es una gran doctora, pero es bien chupitos, no es bien chupitas, o tal psicóloga es muy brillante, pero es bien marihuano, o es bien ojo alegre, o sea, como que siempre hay un detalle, ¿no? O sea, como que repito, como que esta cuestión de la congruencia como que se queda muy flaca porque
todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Todos tenemos nuestros detalles, todos tenemos pues, nuestras debilidades, nuestras virtudes, fortalezas, nuestros vicios, lo que sea, ¿no? Entonces, si la cuestión de la congruencia no alcanza para justificar el por qué el psicólogo o la psicóloga tiene que ir o más que tener que ir, es necesario que vaya a un proceso terapéutico, entonces, ¿cómo justificar esta parte o cuál es la razón o las razones de peso para que asistan, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, con que aprendan las materias, aprendan las técnicas, empiecen a realizar prácticas, con eso es suficiente, ¿no? Pues no, porque hay un alimento, hay ciertos factores personales que no se ponen en juego, que no se reconocen y que no se conocen solamente en esas áreas, ¿no? De la práctica, de la formación teórica y de la técnica. O sea, hay ciertos elementos que se escapan de ahí, pero que son vitales en el proceso terapéutico. Voy a empezar a hablar de un concepto para que vaya como quedando más claro hacia dónde quiero llegar. Freud hace ya 100 años aproximadamente hablaba de un concepto vital en lo que él estaba formando con su teoría del psicoanálisis, ¿no? Que es la cuestión de la neurosis de transferencia. Él se va dando cuenta que la mayoría de sus pacientes, que ciertos pacientes en específico, y si estoy contando mal la historia, corríjanme, saben que pueden hacerlo, pero él empezó a notar que algunos de sus pacientes, y en específico fue con una paciente, creo que fue con, no recuerdo el nombre, creo que Ana O le puso ese paciente. Bueno, el chiste es que se dio cuenta que ciertos pacientes, que esta paciente en específico, se empezó a relacionar con él de la misma forma en la que se relacionaba con su familia, ¿no? De manera más concreta, como que empezó a verlo como ella veía a su padre, ¿no? Y entonces notó que esto se iba repitiendo a lo largo de sus procesos psicoanalíticos con la mayoría o con todos sus pacientes, esta situación, ¿no? Que sus pacientes tarde o temprano lo empezaban a ver como veían a su padre o a su madre, ¿no? Muchas veces era un acto inconsciente, muchas veces era algo que ninguno de los dos notaba al principio, pero que a lo largo de que se iba desarrollando cada proceso lo iba notando más, ¿no? Repito, puede que me esté equivocando, puede que yo lo haya entendido mal, ustedes corríjanme si saben más, si saben tal cual como es eso, pero el concepto de la neurosis de transferencia va naciendo ahí, o sea, Freud se va dando cuenta que la mayoría de las personas, tal vez sí podamos decir que todas las personas, nos vamos relacionando con los demás según nuestros imagos más primarios, o sea, según las imágenes y las referencias paternas y maternas que tenemos, es como nos vamos relacionando con el mundo. O sea, para hablar de manera más concreta, las fantasías, las ideas, las convicciones, los paradigmas, los afectos que tenemos con esas figuras paternas y maternas que nosotros tenemos, nos ayudan a hacer una concepción del mundo y nos ayudan a hacer una concepción de cómo es el resto de las personas. Y a partir de esas imágenes, de esas ideas, de esas fantasías, de esas concepciones, de esos afectos, es como nos vamos relacionando con las demás personas. En resumen, como cada persona vivió la relación con su padre, con su madre, es como va a ir relacionándose con el resto del mundo, ¿no? Y entonces eso ayuda como a sentar las bases de la importancia de la relación familiar con la relación que tiene cada individuo consigo mismo y que tiene con el resto del mundo, ¿no? Eso también pues se empieza a explicar cómo es que las personas se eligen parejas y por qué muchos de los problemas de pareja, de las situaciones de pareja, tienen su origen y tienen su base en la relación familiar que tiene cada una de esas personas que forman una pareja con su familia, ¿no? Y entonces él se va dando cuenta que este es un fenómeno que es universal, que no es algo que solamente ocurre en el contexto de la psicoterapia, pero que sí la pone en juego, que sí ayuda como a verla, a vislumbrarla, pero que ocurre en todos lados, ¿no? O sea, que muy probablemente así como fulanito, fulanita, o sea, el paciente
se relaciona con su terapeuta, muy probablemente lo hace con la pareja, con los hijos, con sus compañeros de trabajo, con el jefe, con la jefa, también dependiendo de la relación que establezcan, ¿no? Eso es muy interesante. Paul Watzlawick, con sus axiomas de la comunicación, creo que, o sea, tomando esos conceptos se puede como entender que muchas veces las personas nos relacionamos a veces como si fuéramos hijos de, como si fuéramos padres de, como si fuéramos amigos o amigas o parejas de lo que sea, ¿no? Cuando realmente no lo son, o sea, en el contexto del trabajo, muchas veces los jefes, algunos jefes actúan con sus subordinados como si fueran sus hijos, ¿no? Y cuando ellos tienen jefes, actúan con ellos como si ellos fueran hijos, ¿no? O sea, la cuestión de la relación familiar impacta en todas las áreas de la vida del ser humano, ¿no? Entonces, habiendo dicho todo esto, a lo mejor uno pudiera decir, bueno, entonces, si en el proceso terapéutico, aparte de tener presente la teoría, la técnica, bla, 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 pues hay que tener presente también cómo se relaciona la persona que tengo frente, o sea, el paciente conmigo, ¿no? O el terapeuta. Y a lo mejor eso sí, o sea, obviamente sí es importante, pero también sería como quedarnos solamente con la mitad de la ecuación, la mitad de la fórmula, por así decirlo. Porque este no es un fenómeno unidireccional, o sea, no es algo que pasa solamente del paciente al terapeuta, sino que es algo bidireccional, que es algo circular. O sea, que la interacción que se establece entre el terapeuta y su paciente es algo que es de doble vía, así como, y Lacan lo decía también, ¿no? O sea, haciendo la crítica a Freud en su momento, de por qué, o sea, de esta paciente, les digo, creo que es sanado, no me acuerdo muy bien, ustedes disculparán esa parte. Y esta paciente, en lo que contaba Freud, pues esta paciente dejó de ir, ¿no? Y si mal no recuerdo, creo que fue, concluyó que ella dejó de ir porque ella lo empezó a ver demasiado como el padre de ella, ¿no? Como su propio padre. Entonces Lacan, más bien, o sea, ahí como que lo que aportó fue decir, no es tanto que ella viera solamente a Freud como su padre, sino que Freud también hizo bastante para ponerse en ese papel del padre de ella, ¿no? Y por eso fue que el proceso terminó. Antes de que Lacan hiciera esta propuesta, Freud decía que la resistencia, que es lo que muchos colegas siguen diciendo tal cual el día de hoy, es una cuestión que parte solamente de los pacientes. Cuando Lacan hace esta propuesta y dice, no, fue Freud el que se colocó demasiado en el lugar del padre de ella, porque probablemente se sintió atraído por ella sin darse cuenta, se acomodó en ese lugar muy familiar, y entonces el proceso se termina, no por ella, sino por Freud como analista, y no estar consciente de ese rol que estaba tomando, de ese lugar en el que se estaba acomodando. Y es cuando entonces dice, la resistencia no es de los pacientes, la resistencia es del terapeuta, del analista, ¿no? Winnicott dice algo muy similar, de que el hecho de que un proceso termine de manera abrupta no es responsabilidad del paciente, o sea, no es por el paciente o la paciente, sino por el terapeuta, ¿no? Por la falta de empatía, por no haberse podido colocar en un lugar realmente terapéutico, ¿no? Kohut, que también habla mucho sobre la empatía, dice algo similar. Cuando se acaba un proceso terapéutico, no es cosa del paciente, es que el terapeuta no pudo empatizar, ¿no? Y ojo, no es una cuestión de juzgar, de castigar, de señalar, de tú eres el culpable como terapeuta de que se te corten todos los procesos, sino como una cuestión de empezar a hacer conciencia y hacerse responsable de por qué los pacientes van dejando a cada terapeuta, ¿no? Hay algo ahí que no pudo lograr el terapeuta en cuestión de empatía, hay afectos, hay juicios, y esto es lo que también dice Lacan, o sea, la cuestión de la transferencia también conlleva una contratransferencia, o sea, así como el paciente tiene esos imagos parentales y los proyecta sobre el terapeuta también tiene afectos, tiene juicios, tiene prejuicios, también tiene ciertas formas de ver la vida que hacen que vea y que proyecte muchas cosas sobre su paciente, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar hablando de estos conceptos de la transferencia y de la contratransferencia es que
justamente el espacio terapéutico es un espacio que independientemente del enfoque, independientemente de la formación del terapeuta, es un espacio que solamente se puede sostener dependiendo de cómo se vaya estableciendo la relación entre estas dos personas. Eso es algo que creo que el gremio olvida mucho, que antes de ser terapeuta somos seres humanos, o sea, somos personas, tenemos una historia propia, tenemos nuestros juicios, nuestros prejuicios, nuestras carencias, nuestras dolencias, nuestros vicios, tenemos nuestras pasiones, tenemos, o sea, tenemos todas las esferas que nos vuelven humanos, o sea, es imposible pensar, bueno, muchos sí lo piensan, ¿no? Lo que voy es imposible hacer que uno entre al consultorio como terapeuta sin todo ese bagaje individual, sin toda esa historia de vida con uno mismo, ¿no? Yo he escuchado muchos colegas diciendo, no, en cuanto se cierra la puerta, tienes que dejar todo eso afuera, tienes que dejar tu historia, tus prejuicios, tus miedos allá afuera, ¿no? Y eso suena como lo ideal, eso suena como lo más bonito, no suena como a lo que podría aspirar cualquier terapeuta, pero pues yo creo que eso en la práctica no pasa y se me hace una expectativa muy ingenua, muy ilusoria, porque, repito, eso no pasa, o sea, por más formación que tenga uno, por más experiencia que uno tenga, y al contrario, entre más experiencia uno tiene, uno se da cuenta que en realidad no se trata de dejar nada de uno mismo afuera, sino que a veces se trata de saber callar, se trata de saber guardar silencio con respecto a uno mismo, o sea, repito, es una cuestión de la relación que se establece, pero no es una relación que se establece para ser amigos, pareja, amantes, alumno docente, o sea, no va por ahí la cosa, es una relación que se establece porque la relación que se establezca en ese espacio tiene la idea o tiene el propósito de que ayude al paciente, de que esa relación sea un espacio libre de juicios, libre de prejuicios, un espacio donde la persona pueda hablar libremente, que se pueda escuchar a sí misma, que se pueda conocer, que se pueda reconocer, que pueda hacerse responsable de sí mismo, que pueda conocer sus deseos, enfrentarlos, o sea, es un espacio que requiere, es un espacio, valga la redundancia, donde se genera un lugar para que la persona que llegue como paciente tenga ese lugar para poder alejarse un poco de lo cotidiano, de las presiones sociales, culturales, de las propias presiones individuales, o por lo menos ponerse en juego y escucharlas y analizarlas, reflexionarlas, ponerlas sobre la duda, para que cada quien pueda tomar mejores decisiones. Y entonces eso no se va a lograr si el terapeuta, repito, intenta volverse un familiar, una pareja, un amigo. Tampoco se va a lograr si el terapeuta se la pasa diciendo qué está bien, qué está mal, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. O sea, es un espacio único, es un espacio muy peculiar y es un espacio que requiere que el terapeuta, repito, sepa guardar silencio, sepa tener cierto nivel de, de retraimiento, por así decirlo, o sea, que pueda como reconocer qué tanto sí puede poner en juego y qué tanto no, y qué tanto saber decir que no a lo que siente, o sea, no en el sentido de negar lo que siente, porque ese es otro aspecto muy importante de la transferencia y de la contratransferencia, sino que aún con lo que siente, no se deje llevar y no se deje no deje que sus pasiones, sus deseos actúen ahí, sino que pueda ponerlas en palabras para que eso ayude a la otra persona, o sea, para que la persona que llega como paciente no se la pase repitiendo las mismas situaciones que vive afuera, ahí en el consultorio, porque eso solo reafirma la idea que sea que traiga la persona, ¿no? La idea que sea que traiga el paciente. Entonces, creo que va quedando todo claro que si el espacio terapéutico es un espacio para conocerse, reflexionar, bla, bla, pero que es necesario que haya alguien más para que se genere ese lugar, entonces la figura del terapeuta es una figura que necesita conocerse precisamente por eso, porque sus afectos, sus juicios, sus prejuicios, sus paradigmas, su historia de vida van a empezar a reaccionar con lo que la otra persona le va diciendo, con lo que otra persona expone, con lo que otra persona
va platicando de sí mismos, o sea, es un espacio donde la relación es inevitable, es un espacio donde la relación es vital para que esto funcione. Pueden haber colegas que se saben todos los manuales diagnósticos, pueden haber colegas que han leído todos los autores del enfoque que a ellos les gusten, que se saben todas las técnicas, pero si esos colegas no se exponen a relacionarse, si esos colegas no están dispuestos a poner en juego mucho de sí mismos, no va a pasar nada. O sea, no van a pasar diagnosticando, regañando, dando directrices, dejando tareas, o sea, haciendo muchas cosas, menos escuchar a las personas, ¿no? Porque la escucha tiene mucho que ver con esta relación. Las personas que escuchan a alguien más están estableciendo una relación. Eso es algo, es un axioma, es algo que se da prácticamente en las cuestiones de la comunicación. Es lo que planteaba Václavic, ¿no? En cuanto hay comunicación, en cuanto hay dos personas, ya se está comunicando algo, ¿no? Aunque no hablen, que hay una comunicación, y el hecho de que exista comunicación, ya estamos hablando de una relación, estamos hablando de efectos pragmáticos y estamos hablando inclusive de relaciones de poder, ¿no? Que eso también es importante tener en cuenta. Los seres humanos todo el tiempo estamos estableciendo relaciones de poder. La relación puede ser simétrica, o sea que el poder es igual entre ambos, o complementaria, en el caso de que alguien tenga un poder mayor sobre la otra persona, ¿no? Y ese es otro de los puntos importantes que los colegas pierden mucho de vista, o que más bien asumen que el rol del psicoterapeuta es de la persona que lo sabe todo, que es el experto ahí, y que por ser el experto, por haber estudiado 5, 6, 7 años, lo que sea, o más, ya saben cómo es que las personas tienen que vivir su vida. Y entonces es una posición muy cómoda, es una posición también muy seductora, porque el poder, como muchos han planteado, ¿no? El poder tiende a corromper, el poder tiende a caer en muchas situaciones pues de abuso, de cuestiones así, vaya, o sea, no quiero ser tan redundante, o sea, tiene que ver con todo esto. Entonces, a lo que quiero llegar es que el terapeuta, yo tenía un maestro que decía, los terapeutas somos muy cabrones porque siempre les pedimos a los pacientes que hagan las cosas que ni nosotros mismos nos atrevemos a hacer. Él lo decía en un contexto como muy literal, ¿no? En el sentido de que hablando de técnicas, como que los terapeutas sabemos un chorro de técnicas y las utilizamos a diestra y siniestra, ¿no? Y como ya lo mencioné antes, yo me formé en terapia familiar, entonces ahí hay técnicas para aventar, ¿no? Paradoja contra paradoja, analogías, metáforas, hacer cambios en cómo se sientan las personas, utilizar algunas técnicas de gestal, ¿no? Siembra de ideas, o sea, hay muchas cosas ahí. Y entonces él como que nos decía, es que ustedes saben muchas técnicas y dicen muchas técnicas y las quieren utilizar y les piden a los pacientes que hagan y cambien según esas técnicas, cuando ni ustedes mismos se enfrentan muchas cosas, ¿no? O sea, cuando ustedes mismos quieren enfrentar a su familia, cosas así. Yo creo que esto que él dijo era muy importante y es muy importante, y vaya, creo que se nota que todavía resuena esas palabras en mí porque las recuerdo de manera muy literal. Pero creo que tiene que ver más que nada, o sea, yo lo entiendo en el contexto de que sí, los terapeutas son muy cabrones porque les piden a las personas que se conozcan a sí mismos, que enfrenten muchas situaciones, que hagan muchas cosas, que sigan un tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? El enfoque en el que ustedes se manejen. Pero muchos colegas no están dispuestos a escucharse a sí mismos, a enfrentar sus propias situaciones, a tomar decisiones para mejorar su vida, al simple hecho de cuestionarse si es lo mejor o no que sean terapeutas. Mucho parte de ahí en realidad, muchos colegas parten con esta idea de, ay, la psicología es muy bonita, o ay, voy a hacer mucho dinero, o ay, como yo doy muy buenos consejos, eso nunca falta, como yo doy muy buenos consejos, yo creo que sé qué decir a las personas para que vivan mejor. O sea, es como, ¿con qué autoridad te crees? O sea, ¿con qué autoridad moral te crees para poder decirle a una persona cómo vivir su vida, ¿no? Porque aparte, y pues, si se ofende ni modo, los colegas tienen la cabeza en el culo, tienen la cabeza en las nalgas, porque piensan que las personas tienen que vivir la vida según
las circunstancias y el contexto del que viven muchos colegas, y muchos colegas creen que la vida es muy fácil, que solamente es cuestión de leer, que es cuestión de esforzarse, y no, o sea, si ellos se enfrentaran su propia vida, se enfrentaran sus propias situaciones, se darían cuenta de muchas cosas que no les gusta, que tiene mucho que ver con lo que ya planteé yo en algún video hablando de la angustia, de Lacan. Cuestionarse implica, al final del día implica cuestionarse quién es uno, ¿no? Y implica cuestionarse muchas cosas con respecto a qué es lo que realmente deseo yo, qué es lo que realmente desea el otro de mí, por ende quién soy yo para mí, si cambio qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pensar el otro de mí? O sea, son muchas cuestiones muy duras que, repito, los colegas no están dispuestos a hacer, pero precisamente por no hacerlo, están viajando a ciegas en un viaje con otra persona, y ese viaje puede terminar de manera fatal. En otras palabras, es como decir, es como pedirle a un ciego que guíe a otro ciego, pero el problema es que el ciego que lleva la delantera o que lleva la dirección, aparte de tener una ceguera natural, se pone como 10 o 20 vendas encima para que no pueda asomarse ni un rayito de luz y pueda ver ahí. Y aparte es como decir que esos par de ciegos se van a subir a un carro en una tormenta, en una carretera montañosa. ¿Qué va a pasar? Pues se van a estrellar, se van a matar, se van a salir del camino, como en estas películas de Hollywood que van a acabar estapándose en un árbol y uno va a salir disparado por el vidrio. O sea, eso no va a terminar de la mejor manera, al contrario. ¿Por qué? Porque van a acabar repitiendo situaciones. Retomando lo que decía de la transferencia y la contratransferencia. El paciente no tiene por qué saber nada con respecto a sí mismo, o sea, por eso va a terapia, porque lo único que saben muchos pacientes es que están sufriendo y necesitan ayuda, ¿no? Muchas veces no saben por qué están sufriendo, el terapeuta en realidad tampoco sabe, pero escuchándolo pueden descubrir por qué está sufriendo, pueden descubrir qué es lo que la congoja, qué es lo que lo hace sufrir, pueden descubrir por qué nace ese sufrimiento. O sea, pueden descubrirse muchas cosas, ¿no? Y se pueden descubrir formas de hacerle frente o inventar formas de hacerle frente, ¿no? Es cuestión de ir descubriéndolo. Pero el terapeuta que no sabe de sí mismo, que no conoce sus afectos, sus juicios, sus prejuicios, de qué pie cojea, qué le gusta, qué no le gusta, pues está de cierta forma a expensas de que lo que el paciente le plantee de manera consciente, de manera inconsciente, de manera literal, de manera entre líneas, esa parte inconsciente de sí mismo reaccione y actúe desde ese lugar. O sea, el colega que no es consciente de sí mismo tiene un margen de error muy amplio, tiene un margen de error muy, muy grande, porque precisamente esa inconsciencia es una ceguera que va a despertar con uno o con otro paciente de diferentes formas. Ejemplos, voy a poner ciertos ejemplos muy generales, algunos de ustedes se pueden identificar o no, ya depende de ustedes. Pero estos son como casos muy generales que ubico de colegas cercanos, de cosas que he escuchado, de la formación que yo he tenido en la licenciatura, la maestría, bla, bla, bla. No es raro escuchar que colegas que están en formación se acaben haciendo amigos de sus terapeutas que también son sus maestros. ¿Qué pasa ahí? Muchas veces la relación terapeuta-paciente y alumno-maestre tiene, tiene sus similitudes, ¿no? Porque también es cierto que el proceso terapéutico que llevan algunos colegas pues tiene mucho de didáctico, la verdad. O sea, también cuando uno va a su propio proceso terapéutico aprende como otro colega, como otro terapeuta lleva su práctica, y uno quiera o no aprende de eso, ¿no? O sea, pasa mucho de la teoría a la práctica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos colegas no saben hacer el paso de ser maestro a ser terapeuta de sus pacientes, ¿no? O sea, si están atendiendo a sus alumnos, los siguen viendo como alumnos en vez de sus pacientes, y muchos de ellos confunden esta línea y empiezan a verlos como amigos, como una cuestión familiar. O sea, no es raro ver que muchos colegas se hacen amigos, se hacen como colegas muy cercanos, y entonces en lugar de ser su paciente, su terapeuta, acaban haciendo un montón de proyectos juntos, ¿no? Que se invitan a hacer
que diplomados, que se invitan a hacer congresos, que se invitan a hacer conferencias, que ya andan poniendo institutos o cosas así, o sea, aunque pareciera que no hay como mayor problema ahí, pues el problema es que esa relación se transformó, en algún momento se transformó en una amistad, se transformó en una relación pseudo paternal, pseudo maternal, y entonces, pues, ¿qué pasa ahí? Que en realidad, pues, ese colega que estaba en un proceso terapéutico, pues no encontró un terapeuta, encontró un sustituto de papá, un sustituto de mamá, un sustituto de amigo, y entonces su proceso terapéutico en realidad no se llevó a cabo, simplemente terminó, y a veces terminó de una manera muy linda, pero no terminó de manera terapéutica. También no es raro escuchar lo típico de colegas que se meten con sus pacientes, ¿no? De típico terapeuta hombre que se acaba metiendo con una o con varias de sus pacientes, ¿no? Y esto explica así como claramente la situación, ¿no? Muchos colegas siempre acaban diciendo, no, es que ella me sedujo, es que ella me empezó a echar el perro, y algunos dicen, ¿qué esperabas, no? Como que, ¿qué querías que hiciera? Como el coco se dice, pues, ¿qué esperabas, hijo de tu puta madre? Pues, que digas que no. Y tiene que ver con eso, o sea, precisamente porque la forma en la que esa paciente se relacionó con él dice mucho de ella. Y ojo, no es de una manera juzgona ni peyorativa ni nada, sino que muy probablemente estaba tocando un tema duro, difícil, doloroso para ella, y a lo mejor empezó a actuar así de manera inconsciente para desviar esa atención, para que ya no pudiera enfrentar esa situación. Y el colega sopenco que no se da cuenta de eso y que no se da cuenta de las pasiones que despierta, porque ojo, eso pasa, o sea, repito, no se trata de negarse, los colegas van a despertar, los colegas despiertan en mí muchas cosas, como asco, como odio, como enojo, hay algunos que sí despiertan compañerismo en mí, pero lo mismo pasa con los pacientes, hay pacientes que despiertan deseos sexuales, que despiertan atracción, que despiertan amor, que despiertan amistad, por ejemplo, pero también hay pacientes que despiertan odio, que despiertan mucha hostilidad, que ellos mismos son muy agresivos, ¿no? Con sus terapeutas. También hay quienes son muy llevaderos, quienes son muy agradables, quienes... Hay colegas que yo escucho que dicen, es que fulanito, fulanita, que es mi paciente, me cae tan bien, quisiera llevármelo a tomar, quisiera ser su amigo, o sea, los pacientes despiertan muchas cosas en sus terapeutas, y precisamente por no ser conscientes de eso, los terapeutas caen. Digo caen no en el sentido de que los pacientes pongan trampas adrede y que digan, sí, lo va a ligar, o sí, me cae muy bien, pásenme amigo, o este terapeuta que está viejito es como mi papá, voy a hacer que sea mi papá y que él me dé todo lo que yo no tuve. O sea, no es así, no es maquiavélico el asunto, no es premeditado, no es con dolo, vaya, por lo menos no en la mayoría de los casos. Puede que algunos sí, puede que algunos pacientes se digan, me cae gordo, me lo va a chingar, ¿no? O sea, como sea, porque sí pasa. Pero lo que voy es esto, o sea, el terapeuta que no es consciente de esta situación va a caer, va a morder el anzuelo, y entonces se van a ir. ¿Y qué es lo que va a pasar? Muy probablemente en estas situaciones donde colegas, y no solamente son varones, pero es la mayoría de los casos, se dejan llevar y entonces empiezan una relación amorosa, sexual con sus pacientes. Mucho dice también de ellos en la cuestión personal, o sea, mucho habla de cómo ellos se manejan en estas relaciones de poder, que yo no creo que una relación terapéutica deba caer en una cuestión de poder asimétrica, sino que necesita ser complementaria, los dos necesitan ir a la par, o sea, no porque el terapeuta tenga posgrado, licenciatura, bla, 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 es mayor que o tiene mayor poder que el paciente, es necesario que vayan a la par porque pues los dos están, por así decirlo, en conjunto para el bienestar del paciente o de la paciente, ¿no? Pero bueno, o sea, dice mucho de cómo se manejan desde ahí, dice mucho también de las carencias que tiene a nivel sexual, por ejemplo, a nivel propio, o sea, muchos colegas, así hay colegas que presumen eso, es como, ah, sí, ya me metí con tal y tal paciente, son muy guapas, y pues, güey, o sea, pues, ¿cómo te ves a ti mismo para presumir eso? Como, o sea,
a lo que quiero llegar es que hasta lo dicen como si fuera trofeo, como si coleccionaran trofeos, o sea, están objetivizando mucho a sus pacientes y eso ya dice mucho, o sea, dice mucho de cómo se relacionan ellos, de cómo se relacionan ellos consigo mismos, de cómo van actuando con las personas, ¿no? Y bueno, o sea, eso es por poner un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo muy común es los colegas que se la pasan regañando y diciendo a sus pacientes qué hacer. Repito, o sea, pareciera que toman este rol como de maestros, como de gurús, como de padres, pero aparte padres muy duros, muy estrictos, ¿no? Y eso habla mucho de cómo ellos se relacionan con su familia, se relacionan con el mundo para pasársela así. También hay colegas que son ultra religiosos. La religión no es un problema. El problema viene cuando ellos creen que necesitan convertir a las personas a su religión. Eso también es algo que he escuchado muchísimo, ¿no? Que colegas le dicen a alguien, estás deprimido porque te falta Jesús, estás deprimido porque te falta Dios en tu vida. Es una pendejada, o sea, es una aberración eso que están diciendo. Las personas no están así porque les falta Dios, muy probablemente están así precisamente por las presiones sociales que ya se viven sobre la religión. O sea, México es un país ultra religioso, aunque la Iglesia Católica ya haya perdido adeptos en los últimos años, aún así la mayoría de la población, la última vez vi una estadística, creo que el 79-80% de la población en México se considera todavía católica. O sea, no hablo solamente de todas las religiones, sino católica tal cual. O sea, todavía hay un margen ahí que se puede identificar o que se concibe dentro del marco de otras religiones, ¿no? Cristianas, eh, testigos de Jehová. No sé mucho de religión, o sea, sé un poquito de algunas religiones, pero no de muchos, ¿no? Judíos tal vez. O sea, hay un margen ahí todavía pequeño, pero hay, o sea, en México todavía vivimos con cuestiones religiosas muy aplastantes, muy asfixiantes, y que el colega que es otro religioso salga diciendo esa mamada de te falta Dios o te falta Jesús en tu vida y por eso estás así, es alguien que no está pudiendo dejar de lado sus propias concepciones de la vida, del ser humano, de la religión, de lo que debería y lo que no debería de ser, y trata de convertir a otra persona que no va por eso. O sea, si esa persona necesitara a Dios en su vida, yo vivo a Puebla, ¿no? Y en Cholula, por ejemplo, San Andrés Cholula, no sé, cada esquina, cada dos calles hay una iglesia, hay una capilla, o sea, hay espacios para eso, sobran espacios para eso. Si la persona en realidad necesitara eso, ya lo hubiera de buscar. Lo más seguro es que ya fueron. Muchas personas antes de llegar con nosotros ya fueron a buscar ayuda del padre, ya fueron a buscar ayuda de la hermana. Yo, no, repito, no estoy haciendo menos eso. O sea, la cuestión es que las personas llegan sufriendo. Eso es lo que el gremio muchas veces no entiende. O sea, creen que, bueno, ya estoy siendo redundante, dar pastillas por decir qué hacer, qué no hacer, por regañar, por castigar, por meterse con sus pacientes, les ayudan, pues no, no va por ahí la cosa, ¿no? Pero bueno, creo que va quedando como claro el porqué del propio proceso terapéutico es importante, porque ayuda a conocerse, porque ayuda a reconocer las propias pasiones, los propios dolores, y porque ayuda a que cada terapeuta diga no a esos pacientes que nos despiertan lo que sea. Ayuda a decir que no a aquel paciente, ya sea hombre o mujer, que nos resulta atractivas y que entonces nos invite a salir o a tener relaciones sexuales o lo que sea. Nos ayuda a decir que no a aquellos pacientes que son muy agresivos, que son muy hostiles y que nos invitan a agredirlos, por así decirlo. Nos ayuda a decir que no a aquellos pacientes que nos resultan familiares y que entonces nos quieren tratar como hijos, como padres, como hermanos. Nos ayuda a decir que no a aquellos pacientes que tratan de comprarnos, dándonos más dinero o dándonos aguinaldo en diciembre, porque entonces nos estaríamos vendiendo, nos estaríamos poniendo como objetos. O sea, es importante saber decir que no. Mi analista lo decía mucho, para ganar algo hay que perderse. O sea, hay que saber decir que no para decirle que sí a otro tipo de relación, para empezar a relacionarse como personas. Es importante decir que no a esas pasiones, no para negarlas, no para negar una parte de nosotros mismos, sino para entender que muchas veces esa frustración es parte de la vida, pero que se pueden encontrar otros caminos, otros lugares
familiares, para que los pacientes también lo encuentren en compañía de alguien más. Pues es importante reconocerse incapaz de todo, que tiene sus propias carencias, sus propios vacíos, sus propias faltas, y que solo así, en compañía de alguien así, se pueden enfrentar los propios, ¿no? Pero bueno, creo que ya me extendí bastante, ojalá que les ayude a reflexionar. Sé que a veces me hago bolas diciendo todo esto, les pido que sean pacientes escuchándome, tal vez debí haber dicho esto al principio, pero no, ya ni modo. Ya saben, si tienen dudas, si tienen comentarios, déjenmelo saber, nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.